Dice el cineasta Arturo Ripstein que no hay buena película sin un buen texto. Por eso escritores como Shakespeare, Fassbinder, Camus, Borges, Rulfo, García Márquez o Chekhov han llegado a enriquecer con sus textos al séptimo arte. Diálogos interartísticos entre el cine y la literatura reúne 10 ensayos que dan cuenta de esa relación entre una de las expresiones artísticas más antiguas y la más moderna, hija de la tecnología. Varias preguntas surgen de esta relación. ¿Las obras literarias se adaptan o se apropian? ¿Los cineastas se inspiran en ellas o las traducen? Y más aún, ¿una película puede sustituir a una novela? Araceli Soní Soto está con nosotros para hablarnos de esas relaciones entre cine y literatura que tanto han enriquecido nuestra vida cultural desde hace tiempo. Gracias por estar aquí, Araceli. Gracias a ustedes por invitarme y por darme la oportunidad de hablar de este reciente texto. ¿Cómo surge diálogos interartísticos entre cine y literatura? Bueno, es a raíz de los proyectos de investigación que tenemos académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero en correlación con los proyectos también de investigación de otros académicos de otras universidades del país, como lo es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el claustro de Sor Juana, también quiso participar la Universidad de Guerrero, algunas otras instituciones que también están trabajando este tema y que quisimos hacer un compendio de trabajos importantes, por un lado, que teorizaran sobre esta relación, sobre la relación del cine y la literatura, y por otro lado, para hablar de los temas tanto humanísticos como sociales y culturales en las obras literarias. Es una relación antigua, ¿no? Cine y literatura. Es una relación muy antigua, o sea, la literatura pues tiene siglos de existir, vamos a decir, pero su encuentro con el cine se da justamente prácticamente cuando surge el cine. ¿Desde su nacimiento? Desde su nacimiento, claro. Prácticamente, con Méliès y con... El viaje a la luna. El viaje a la luna, y con un conjunto de relatos que desde ese momento se empiezan a adaptar al cine. Hay no sé si sea un prejuicio, yo le pregunto, de algunos espectadores que dicen no corresponde a la novela esta película, fue fallida, y hay otros que dicen quedó mejor la película que la novela o el libro. Es común. Es común, pero creo que no debería verse de esa manera. A ver, díganos por qué no, Araceli. Porque se trata de dos obras distintas. Son dos tipos de signos diferentes. Los signos de la literatura son signos verbales, son signos escritos. Los signos del cine son en la imagen, el sonido, los encuadres, la música. ¿Qué tan importante es la música? Muy importante, es muy importante. Lo que pasa es que depende de la película, podría sobresalir más un elemento que otro. En algunas es muy importante la música, en otras es muy importante el trabajo de la imagen, en otras es muy importante la composición narrativa. En fin, depende de la película. Y hay grandes compositores como Ennio Morricone, ¿no? Así es, sí. Entonces, es diferente, y nunca yo diría, una obra literaria puede traducirse de igual manera para que signifique lo mismo cuando pasa al cine. ¿Por qué? Porque al cambiar los signos de un medio de expresión como es la literatura, que pudiera ser un cuento, que pudiera ser una novela, que pudiera ser cualquier otro género, incluso un poema, ¿sí? Al pasar al cine cambian sus signos, y siempre la expresión, la forma en cómo se expresa, tiene que ver con su contenido. Entonces, al cambiar los signos de un medio de expresión a otro, cambia el sentido, cambia la forma en que se proyecta el sentido y cambia el sentido mismo, ¿no? Además de otros factores como las intenciones que tenga el director de la película, y el estilo mismo del cineasta, ¿no? Y las facilidades que tenga o las características que tenga la obra literaria para
pasarse al cine. Ya está en la plataforma económica, ¿no? Y hasta la plataforma económica, por supuesto, ¿no? Entonces son muchos los factores, pero siempre va a haber un cambio, siempre va a haber un cambio en el sentido, en sí mismo por la diferencia de signos que utiliza uno y otro medio, pero también por otros factores. Entonces, no se puede hablar de que esta película, como tú decías, es superior a la novela o esta novela es superior a esta película. Puede darse el caso, pero puede ocurrir dependiendo de la calidad de la producción de uno y otra cosa. No hay casos en que las novelas no tienen las características formales muy bien logradas y sin embargo al pasar al cine se hacen obras muy buenas. Este es el caso, por ejemplo, de un trabajo que está ahí, que es el de Él, la película Él, de Luis Buñuel, ¿sí? En la que se basa en una obra de una escritora que se llama Mercedes Pinto y que es una obra autobiográfica. Entonces la forma de esa novela, sí le llama novela, pero es más bien la biografía y formalmente la novela no tiene mucho valor artístico, podríamos decir. Sin embargo, tiene mucha fuerza emotiva. Entonces, y las imágenes son... sí. Entonces, al pasar al cine, Buñuel con su estilo, ¿verdad?, con este estilo que tenía de recrear las perversiones y de hacer un cine muy simbólico, ¿verdad?, le parece importante la obra precisamente por la viveza que está narrando ahí de los acontecimientos, y al momento de trasladarse al cine, pues es una muy buena película. Es más, el mismo Buñuel piensa que es una de sus mejores películas para la opinión de él, no para la crítica, porque el público ya es otra cosa. Pero entonces cambia mucho. Pudiera ser al contrario, ¿no? Que al contrario, la película salió muy bien, o más bien la obra literaria es magistral, y que cuando pasa al cine no se logra, ¿no? Entonces son dos obras distintas, se tienen que ver y evaluar y observar sus características dependiendo de las características mismas del medio de expresión. Entonces creo yo que no se puede hablar de la superioridad de la imagen sobre el texto o al revés, sino que se tienen que ver las particularidades de cada producto dependiendo del medio de expresión. Sin embargo, creo yo que ambos medios, tanto el cine como la literatura, se retroalimentan, y esto es muy importante porque, pues bueno, mucha gente le gusta más el cine, yo creo que es más visual que lector, ¿sí? Y a veces el cine ayuda a promover las obras literarias, ¿sí? Y en conjunto se retroalimentan y bueno, proyectan sentidos que van a enriquecer el imaginario cultural del público. Sin duda alguna. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Qué interesante lo que nos comentas, Araceli, porque como que le exigimos demasiado luego a un medio, sea literario o sea cinematográfico, sobre una obra en particular, e incluso hay juicios que se adelantan antes de que se filme cualquier película, ¿no? Eso hemos escuchado, por ejemplo, en el caso de 100 años de soledad de García Márquez, que dice, no, ninguna película le va a dar el ancho a la novela. Y pueden tener razón, sin duda alguna, pero es otro medio, es otra expresión cuyo origen es esta novela nada más. ¿Así es? Sí, así es. O sea, sí... o sea, sirven de inspiración los claro, textos literarios. Como son disciplinas distintas que requieren habilidades distintas y formaciones diferentes, pues el cine recurre mucho a la literatura por esa necesidad que tiene de contar historias. Porque, pues sí, muchos cineastas crean sus propios guiones o un guionista... Bueno, y hay que ser notables, como Vicente Leñero, ¿no? Que era formidable para pasar su propia obra literaria al cine. Además,
Ese es otro fenómeno. O sea, son múltiples las formas de relación entre el cine y la literatura, porque no solamente pasan obras literarias al cine, ¿no? También la novela en la actualidad ya ha sido influida por el cine. Cierto, ya son más visuales las novelas ahora, ¿no? Son más visuales, incluso ya desde hace un tiempo, ya en la época de André Bazin, decía, se crean novelas para su puesta en escena, ¿no? Esa es otra forma. Y también hay películas que utilizan como tema el cine, ¿no? Aquí ya estábamos hablando de un término que se llama metaficción, en donde la película misma trata sobre el cine, pero tampoco es nuevo, ¿no? Porque el hombre de la cámara ya hacía eso, ¿no? Desde sus comienzos. Entonces, hay muchas formas de esta relación. Hay novelas, por ejemplo, la novela esta de la escritora mexicana Elena Garro, Reencuentro de personajes, ¿no? Que tiene un elemento cinematográfico importante que es fundamental para el desarrollo y para el desenlace de la trama. Entonces, la relación se da en varios niveles, no solamente es el paso de la literatura al cine, sino que también la novela abreva ya de estas formas cinematográficas y en muchas ocasiones se incluyen en las novelas, ¿no? La forma de percibir viene a nutrir la literatura también. Entonces, son dos medios que están hermanados, vamos a decir, pero que sin embargo tienen sus diferencias y hay que estudiarlas porque no es tan fácil, porque todo el mundo tiene la tendencia a eso que tú dijiste al comienzo. No recrea lo que dice la novela, pero no es el fin, sino que se hace otro producto con otras cualidades y los propios creadores le imprimen su sello original, su estilo, le imprimen sus propias cualidades artísticas, ¿no? Entonces, es un tema que se estudia desde diferentes teorías, porque hubo un tiempo en que sí se pensaba mucho en eso de la fidelidad al texto, ¿no? Sería larguísima la película o muy tediosa también. Demasiado, ¿no? Entonces, eso no es posible. Puede ser legítimo, se puede querer, ¿verdad?, reproducir en una película lo mismo que en la novela, pero eso no es posible debido a que una novela pues, tiene 100 años de soledad, ¿cuántas páginas tiene? No, creo que 440 y dependiendo ¿Y cuántos personajes? ¿Y cuántos personajes? Que se llaman casi igual. Que se llaman casi igual. Entonces, es difícil. Entonces, el director de cine, el creador, elige un ángulo, un punto de vista, desea enfatizar en el sentido de algo y deja de lado otras cosas. Es la lectura de un lector. Así es. El director es lo que le llama la atención y quiere compartir o resemantizar para compartirlo con otros espectadores. Sí, yo diría es una reinterpretación, yo le llamo, pero también otros teóricos le llaman transmutación, o le llaman traslación, o le llaman mutación, o le llaman traducción intersemiótica, es decir, hay varias formas de concebirlo. Lo cierto es que en este libro no se parte de ese criterio de fidelidad, sino que todos están partiendo de que son dos productos distintos y en ese sentido va el libro para abonar a la discusión de que se trata de productos diferentes. Y estamos ahí rechazando ese punto de vista de la fidelidad absoluta, dado que creemos que no es posible. Y hay también otros casos, como ahora bien lo dices, hay una cultura más visual que ha permeado en los textos literarios y ha creado incluso fenómenos en la zona de Netflix, por ejemplo, de todas estas series que a veces abrevan en textos que literariamente no son tan sólidos o contundentes, pero nos cuentan como muchas historias, o una historia llena de muchas aventuras o recovecos que pasan muy bien para hacer una serie, como por ejemplo La Reina del Sur, ¿no? Que es como que tiene muchas vertientes que nos van llevando a un camino y visualmente pues se puede recrear bastante bien. Es casi copiado, ¿no? Sí, casi, sí. Ahí se puede hablar de varias formas. Vamos a decir que
se puede buscar en cierta forma la equivalencia. Por ejemplo, la obra Los albañiles de Vicente Leñero, llevada al cine, pues más o menos tiene los mismos contenidos, vamos a decir que no hay tanta diferencia. Pero hay otras obras, por ejemplo, Las elegidas, ¿sí? De Jorge Volpi, ¿sí? Cuando se lleva al cine, pues sí, aborda la trata de mujeres, pero ni los personajes, ni la historia, ni la trama tienen que ver. O sea, podríamos hablar ahí de algo que se llama inspiración. Se inspira en la obra literaria, ¿sí? Pero no respeta ni los nombres de los personajes, ni la historia, ni el estilo narrativo, vamos a decir, ¿no? Entonces, ahí hay simplemente una inspiración. Y sin embargo, sí se retroalimentan las dos obras, porque después el libro, Las elegidas, utiliza un fotograma de la película para venderse. Entonces, como que también se promueve la cultura en ese sentido, ¿no? O sea, las portadas de las películas, ya que el cine es un medio de comunicación de masas, ayuda a promover los libros, la literatura, que es un medio mucho menos accesible al gran público. Como dice un editor, y no digo su nombre, ayudan a vender libros aunque no se lean. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Araceli. Muy bien. Estamos conversando con Araceli Soní Soto, una académica que se ha acercado a este fenómeno que se da, a esta relación entre cine y literatura. Hay cosas que se repiten y que son fórmulas de mucho éxito. Pienso, por ejemplo, en toda la columna vertebral de las obras de Shakespeare, como tocan las emociones más humanas, lo que hace humanos a todos los que nos acercan a lo que somos día con día, pues siguen sirviendo como de molde o de estructura para telenovelas, películas, series incluso, se reproducen el modelo. Esto es un fenómeno, no todos los autores dan para eso, ¿verdad? Así es. En particular, bueno, el último artículo del libro, que se llama Shakespeare en el cine, adaptaciones clásicas, modernas y posmodernas, es un fenómeno muy particular porque las obras de Shakespeare se han llevado al cine en muchísimas ocasiones y a veces la misma obra se repite en una y otra versión. Y bueno, la producción cinematográfica no siempre tiene la misma calidad, algunas sobresalen, otras no, abundan un montón de productos bastante artísticos algunos y otros pues se tratan con más ligereza, vamos a decir, ¿no? Pero siguen atrapando al público. Pero siguen atrapando al público. ¿No esas será historias? porque era el genio de Shakespeare justamente? Porque él no escribía para el pueblo, sino para la gente más sencilla, para los estibadores en los puertos, para la gente que no tenía luego cultura y que asistía a sus puestas en escena, y si no le gustaban las cosas, lanzaban piedras, jitomates o lo que tuvieran a la mano, y si se emocionaban, incluso hay documentos que dicen que se agarraban a puñaladas ellos mismos, ¿no? Porque apoyaban a un personaje y no al otro. Shakespeare también hace muchas adaptaciones, o sea, retoma de la literatura popular, en sus comienzos un conjunto de historias, ¿sí? Y siempre y cuando le vean las posibilidades dramáticas, vamos a decir, porque tienen ese ojo, o sea, los cineastas, dice, para mi estilo, para lo que a mí me interese recrear, me gusta esta historia, ¿no? ¿Y ese tocar lo popular no será parte del éxito? Yo creo que sí, sí, porque siguen haciéndose obras y se sigue haciendo otra versión de Romeo y Julieta. Exacto. Y en fin, de todas las obras de Shakespeare, ¿no? ¿Hay otros autores así?
Yo creo, sí, hay muchos autores cuyas obras han llevado al cine y que se han reproducido varias ocasiones, ¿no? Pero creo que Shakespeare es no sé si el más, pero sí uno de los más. Yo creo que es uno de los más. Ahí el artículo de Shakespeare en el cine refiere a que en los últimos 100 años se han hecho 500 adaptaciones de sus obras. Entonces es un fenómeno, todo un fenómeno, ¿no? Hay otro artículo que habla ahora sí que del extranjero de Camus, llevado a cabo por Luchino Visconti, que no es cualquier persona, es un gran cineasta. El extranjero, así es. O sea, sí, el libro está estructurado, vamos a decir, en 3 partes, y bueno, es un libro académico. Entonces, en la primera parte se ubican los trabajos que tienen que ver con filosofía y hermenéutica, con los enfoques de la filosofía y la hermenéutica. Y ahí tenemos un artículo sobre Chekhov, la adaptación de las obras de Chekhov, otra sobre una obra de Bernanos, pero que ahí quien sobresale es el cineasta, una adaptación de Borges también al cine, y la de Buñuel, ¿no? Estas son desde los enfoques hermenéuticos. Tenemos otra segunda sección en la cual se aborda esta teoría pues bastante conocida dentro de la academia, dentro de la literatura, dentro del cine, que es la de Mikhail Bakhtin, que se llama la intertextualidad, cuyo concepto principal es el diálogo, vamos a decir, ¿no? Y bajo esta teoría, en donde esa intertextualidad, tomando al cine como texto y a la obra como texto, se habla de un flujo, de un intercambio de contenidos entre una y otra obra. Y ahí tenemos también una importante obra, y habla el autor, no solamente se llama Darío González, de una obra de Fassbinder, ¿no? Que se llama Lola. Entonces, una adaptación de Henrik Mann, sí, que se llevó al cine y que también ya se habían hecho otras adaptaciones. Entonces, es interesante porque ahí se recrean por principio, en la obra literaria es antes de la guerra, ¿sí? Y entonces recrea todo esto que anticipa la guerra mundial. Y la obra cinematográfica, se hace en la posguerra, ¿no? Y entonces está hablando ya de la americanización de la cultura y de todo esto que ocurre. Ese es otro artículo. Tenemos ahí en esa sección justamente el de El extranjero de Albert Camus y la adaptación con Visconti, en donde también ahí hay varias adaptaciones, pero que aquí tiene sus propias particularidades. Está señalando, la autora es de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como la voiceover, sí, en el cine hace que se produzca más o menos una equivalencia similar entre lo que trata el extranjero en la obra literaria y el cine, ¿no? O sea, más o menos se produce el mismo efecto, aunque siempre va a haber recortes, elipsis, extensiones y todo esto que ocurre cuando hay una adaptación. Otro artículo más ahí es la adaptación de las obras de Javier Cercas, también bajo este enfoque, y al final habla de la traducción intersemiótica. Aquí el autor, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana, que se llama Alejandro Tapia, este colega habla de las obras de Guimarães Rosa y su traslación al cine, Experimentar, por Pedro Vial. Aquí tenemos también otra obra de Gogol, la obra de Gogol, que fue llevada al cine en esta película de Calzón sin inspector, y las autoras, una es una colega, Isis Saavedra, de la Universidad Metropolitana, y una colega de la Universidad Autónoma de Hidalgo, ¿no? Y por último tenemos esta obra, este artículo que ya mencioné, que es el trabajo de el colega Lauro Zavala, que habla sobre Shakespeare en el cine, y bueno, él da una visión importante porque además, bueno, él tiene mucho trabajo sobre teoría del cine. Lo de Calzón Cine es francamente notable, me llamó mucho la atención la lectura porque hacen, digamos, la lectura
con otros ojos de la academia que quiere entender muchas cosas, cómo se conectan, cómo se separan, y pues es un texto bastante recomendable. ¿Algo más que nos quiera comentar, Araceli? Pues nada, que pues invitarlos a que lean el libro y que se acercan a nosotros, y bueno, que nosotros seguimos estudiando este tema porque nos parece de mucha trascendencia cultural. Muchísimas gracias a Araceli Sonís Soto, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate 22, y los espero la próxima semana.